Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer teneros aquí hoy con nosotros, sobre todo en un día tan próximo al Día Universal de los Derechos del Niño. Y es que es precisamente en este contexto donde hoy queremos ceder el protagonismo a esos niños que de un día para otro dejan de estar en el sistema de protección y salen al mundo y se incorporan al mundo desde ese lugar, ¿no? Mi nombre es Mónica Revilla y voy a presentaros el informe el inicio a la desprotección, la realidad de la infancia en acogimiento al cumplir la mayoría de edad. Hoy no vamos a hablar de todos los jóvenes que cumplen 18 años que hay en nuestro país. Como os decía, nos vamos a centrar en aquellos que han crecido en el sistema de protección, es decir, que han crecido sin el cuidado de sus padres y los que no tuvieron la oportunidad de permanecer en el seno familiar y se han criado bajo la tutela del Estado. Nos vamos a hacer preguntas como si están estos jóvenes preparados para la vida adulta, ha cumplido la administración pública con ellos, los ha atendido siendo niños, siendo niñas, y les ha puesto un punto final justo cuando cumplen la mayoría de edad, cuando tienen edad para votar. ¿Ha sido esto suficiente? Os recuerdo que según las últimas cifras, en 2018 había cerca de 50.000 niños y niñas en el sistema de protección. Ese mismo año, 4.000 se dieron de baja al cumplir la mayoría de edad. Evidentemente no lo hicieron por una decisión propia, ¿no? Lo hicieron pues obligados, ¿no?, por esta normativa que tenemos y que les obliga en cierta medida a iniciar en solitario ese camino hacia la vida independiente. Como sabéis, hay muchos estudios, ¿no?, que demuestran que los adolescentes que están sujetos a modalidades de cuidado alternativo son especialmente vulnerables. Muchos de ellos, desafortunadamente, cuentan con un nivel educativo más bajo que sus iguales. Dependen también de la asistencia social y no han tenido la posibilidad de adquirir las capacidades necesarias para protegerse a sí mismos. Y mientras, por otro lado, tenemos estos otros chavales, ¿no?, que viven con sus padres y con sus madres y que tienen una media independencia alrededor de los 29 años. En cambio, estos jóvenes están obligados a independizarse 11 años antes, con la única justificación pues del reloj biológico, ¿no?, para ayudarnos a vislumbrar todas estas ideas que estamos planteando y hablarnos de la situación de este colectivo que tenemos en nuestro país. Contamos una vez más con Clara Martínez. Clara es autora del informe y es directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas. Hola Clara, encantada de estar contigo. Buenos días a todos, que estaba ahí silenciada, a todos y a todas. Y Muy gracias por la bien. invitación. Muchas gracias, Clara. También tenemos la suerte de contar con Serafín Carballo. Serafín es director de la Oficina Balear de la Infancia y de la Adolescencia. Muchas gracias, Serafín, por Hola, acercarte con nosotros. gracias a vosotros. Buenos días a todos y a todas. También está Eva Martín con nosotros. Eva trabaja en aldeas infantiles y es coordinadora del proyecto Preparados para Emanciparse de la organización. Hola, Eva. Hola, buenos días. Muchísimas gracias y un placer acompañaros. Muchísimas gracias, Eva. Y bueno, luego tenemos la suerte de contar con Juan Luis. Juan Luis Sánchez creció en la aldea del Escorial y ahora forma parte del programa de Preparados para Emanciparse. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Encantada de que estés con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, pues lo que vamos a hacer durante esta hora aproximadamente, hora y cuarto, ¿no?, que va a durar este webinar, vamos a repasar un poco lo que dicen los estándares internacionales respecto al tránsito a la vida adulta. También vamos a analizar las recomendaciones y exigencias de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, la que nos dan como país, ¿no? Revisaremos a lo largo de todo este tiempo todo ese marco legislativo nacional y autonómico en lo relativo a la transición y conoceremos el punto de partida actual. Vamos a aclarar cuáles son las obligaciones del Estado para garantizar esa protección integral a los niños, a las niñas y adolescentes y también a esos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. También vamos a descubrir el impacto positivo, ¿no?, el impacto positivo que tiene cuando se trabaja con un modelo de cuidado alternativo de calidad diseñado para lograr esa plena integración de los jóvenes, ¿no? Un modelo en el que tiene que tiene como base el interés superior del niño.
y todos esos derechos que, bueno, en unos muy poquitos días vamos a estar celebrando, ¿no? Y como siempre, todo esto lo hacemos desde Aldeas Infantiles SOS con una intención constructiva. Lo único que queremos aquí es poner sobre la mesa los puntos que hay y, bueno, con el único interés que nos mueve de hacer una sociedad muchísimo más justa y, sobre todo, ahora no dejar atrás a los jóvenes, ¿no? A esos jóvenes egresados que tienen que abandonar el sistema de protección. Al final de todas las intervenciones, como siempre, se abrirá un turno de preguntas que podéis contestar, bueno, y podéis empezar ya a formularlas a través del chat. Y si alguien quiere poner algo en redes sociales, os recuerdo nuestro hashtag, que es Inicio Desprotección. Entonces vamos a comenzar, no podía ser de otra manera, con Clara, la autora del informe. Y bueno, lo que sí que me gustaría que me comentaras para empezar, Clara, es cuáles son para ti las claves principales del informe que has elaborado y cuáles son las conclusiones a las que has llegado. Bueno, pues muy buenos días. Si quieres, puedo empezar respondiendo así a bocajarro o luego poner una pequeña presentación como me digáis, pero bueno, las ideas fundamentales tienen que ver con un punto de partida sobre el que tenemos básicamente intuiciones, pero no datos ciertos. Hay algunos estudios que ponen de manifiesto esta situación de exclusión y de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes después de haber salido del sistema de protección. En parte esto puede ser debido a una mala regulación legal de la propia salida, que a su vez obedece a un entendimiento, a mi juicio, equivocado del alcance de la obligación de protección que corresponde al Estado. Y entonces la primera conclusión es que, o una de ellas es que hay que modificar ese marco legal para concebir la respuesta adecuada desde un enfoque de derechos y no tanto desde la disponibilidad o no de recursos para atender a estos jóvenes que salen de esta manera del sistema. ¿Queréis que subo y comparto un momentito la...? Sí, perfecto, claro, sí, sí. Venga. Así no me voy por... A ver, aquí. Vamos a ver. Ahí. ¿Se ve? Sí, ahora se ve. Vale, voy a ponerla en pantalla completa, a ver si consigo... Pues no, ahora. Vale. Bueno. Fenomenal. Bueno, en el informe la pregunta no es un informe que abarque absolutamente todos los aspectos, porque no es mi formación, yo vengo del mundo del derecho y entonces me he centrado un poco en la respuesta legal, ¿no? Es verdad que no es una respuesta más, porque la legislación siempre sirve para delimitar el ámbito, el terreno de juego de las partidas que luego se van a echar allí. De manera que las obligaciones y los derechos se definen legalmente. Luego, si la ley no está correctamente delimitada, entonces es difícil que podamos dar una respuesta adecuada y sostenible a las personas que salen del sistema de protección. En cuanto al fundamento y el alcance de esa obligación, a mí me parece significativo que partamos de la realidad de los cuidados de los iguales de los niños que salen del sistema de protección. ¿Y por qué me parece que es un elemento de comparación importante? Pues porque la respuesta legal que tenemos para los niños que tienen que ser separados de sus familias se ha tomado exactamente del Código Civil. Es decir, hemos establecido una forma de cuidado alternativo a los cuidados parentales que recoge el Código Civil. ¿Cómo establece el Código Civil que va a ser la obligación de proteger de los padres a los hijos? Pues dice el Código Civil que mientras uno es menor de edad va a recibir la protección que es debida y obligada por parte de los padres desde el ejercicio de la patria potestad. De 0 a 18 años, los niños, niñas están sujetos a la patria potestad de sus padres. Pero es que el Código Civil va más lejos y dice que cuando esos niños ya después se hacen mayores de edad, tienen que seguir los padres prestando o cumpliendo con la obligación de alimentos hasta que ellos sean independientes y se puedan valer por sí mismos. No pone un límite temporal determinado, pero lo relevante me parece a mí es que el cuidado parental es legalmente exigible más allá de la mayoría de edad, porque así lo recoge el Código Civil. Luego la edad pues ya dependerá de las normas y sobre todo de lo que haya establecido la jurisprudencia. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a los cuidados alternativos? Bueno, pues cuando nos vamos a los cuidados alternativos nos encontramos con que la protección que reciben los niños y niñas
que no han llegado a los 18 años se basa no en la patria potestad, que ha quedado suspendida, sino en lo que hemos llamado la tutela administrativa. Es una figura jurídica que permite al Estado asumir la tutela de esos niños y protegerlos en el sistema mediante el acogimiento familiar o residencial hasta que llegan a los 18 años. ¿Y qué ocurre cuando llegan a los 18 años? Pues esta es la pregunta. Y este es, para mí, el hueco que hay en la comparativa entre los niños, o si queréis, los cuidados parentales, la estructura lógica y legal que hay detrás de la regulación de los cuidados parentales y la asimetría que aparece de repente con los niños que están en cuidado alternativo, que cuando alcanzan la mayoría de edad no tienen una respuesta clara, concebida como una obligación del Estado de seguir disfrutando de esa protección. Como consecuencia, en gran medida, de esta asimetría y de este boquete legal que existe aquí, los niños y niñas extutelados, como señalaba antes Mónica, se tienen que emancipar 11 años antes que sus iguales. 11 años antes. Tienen que empezar a pensar que cuando alcance la mayoría de edad, ahí se produce un punto de inflexión, no solamente jurídico, sino en su vida real. Y equiparamos algo que no equiparamos en los niños sujetos a cuidado parental, que es que la mayoría de edad, que es una decisión estrictamente jurídica, equivale a la vida independiente. No, equivale a la vida independiente a nivel solo jurídico, pero no en la realidad social que tenemos ahora mismo. Son dos cosas distintas. Jurídicamente pueden votar y son libres para llevar a cabo cualquier acto de la vida civil, pero no son, en la inmensa mayoría de los casos, ni unos ni otros capaces, digamos, o no estar en condiciones de salir adelante por sí solos. Luego siguen necesitando esa ayuda, solo que los niños en cuidados parentales la tienen y los niños que salen del sistema no cuentan precisamente con esa ayuda. Los estándares internacionales que nos obligan exigen continuar esa protección más allá de la mayoría de edad. Lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño, lo establecen las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños, también la resolución de diciembre de 2019 de Naciones Unidas y los documentos del Consejo de Europa van en la misma línea. No tiene mucho sentido y no tiene mucho fundamento cortar abruptamente la protección que les estamos dando a los 18 años. Es incongruente con lo que se ha estado haciendo antes, es ineficiente desde el punto de vista económico y, lo que para mí es más importante, es contrario a los derechos humanos. Nuestro marco legal, tanto estatal como autonómico, no incorpora ese necesario enfoque de derechos. Hemos avanzado en la legislación de 2015 y contemplamos la obligación de que las entidades públicas establezcan programas de continuación, ¿no? O sea, de programas para la atención en la transición a la vida independiente y también para el egreso del sistema más allá de los 18 años, pero nos falta asumir los 4 ejes principales que se derivan de la Convención. En primer lugar, el interés superior del niño, que igual que sirvió como criterio fundamental para entrar en el sistema, debe ser, digamos, la estrella del norte, ¿no? La estrella que tenemos que seguir para definir cuál es ese plan de futuro, puesto que además vamos a empezar, no vamos a esperar a los 18 años para hacer esa planificación, sino que debe comenzar mucho antes. En segundo lugar, lo pondré en este orden, la participación del niño como algo absolutamente determinante. No se puede determinar el interés superior de una persona, de un niño o una niña, si no es contando con su plena participación. Deben participar en el diseño de lo que va a ser su futuro. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, porque ya vemos que la no atención adecuada o la atención, digamos, mejorable que se les da, los sitúa en una situación de exclusión y de vulnerabilidad, así lo ha recogido también el Comité de Derechos del Niño, y además la no discriminación. Estos niños que salen del sistema tienen o reciben una respuesta, digamos, desigual a la que reciben los niños que están en cuidado parental. Reproduciendo la diapositiva anterior, yo sustituiría el modelo, el fundamento y el alcance de la obligación para que sea absolutamente conforme a los estándares internacionales. Lo que necesitamos es sustituir ese signo de interrogación por un marco legal adecuado que asuma el enfoque de derechos humanos, de manera que el Estado asuma esa obligación que es moral, la recoja en un marco legal y además que lo haga de manera adecuada a lo que señala el marco internacional. Es decir, contemplándola como un derecho
de esos niños a decidir desde antes incluso de la salida cuál va a ser su futuro y, por tanto, procurando y articulando el conjunto de prestaciones a las que tienen que tener derecho para garantizar el éxito de esa protección que se ha venido llevando a cabo hasta los 18 años. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones? Pues para mí, adecuar el marco legal estatal y autonómico a todos estos textos y estándares internacionales, cumplir, por otro lado, con lo que ya tenemos en la ley de 2015 y crear un grupo de trabajo que aborde la elaboración de criterios técnicos comunes en relación con el apoyo a estos jóvenes extutelados. Esto no nos lo tenemos que inventar ni tenemos que esperar a una ley que lo recoja. Ya está en la legislación de 2015, han pasado 5 años y no se han hecho estos estándares comunes. Es necesario, además, hacer o contar con una dotación económica suficiente y previo a esto me parece que necesitamos contar con datos. No tenemos datos fehacientes, completos, de qué es lo que está ocurriendo con estos niños y niñas que salen del sistema. Sería fundamental para hacer una estimación también del apoyo presupuestario y de la priorización de las medidas que debemos adoptar. Creo que es importante también contar o reforzar la participación de las administraciones locales, sobre todo en el apoyo a la integración social de estos niños y niñas, y me parece también absolutamente fundamental reforzar la capacitación y formación en derechos de infancia de todos los profesionales que trabajan con estos niños, incluso con ideas como la que creo que luego nos contarán, de que sirvan ellos mismos, o sea, hasta tal punto llega su participación, que ellos mismos puedan ser formadores de quienes los acompañan. En definitiva, la idea creo que general y que debe estar presente en todo esto es que el Estado, esto quiere decir la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y todos los demás poderes públicos, deben comprometerse a garantizar los derechos humanos más allá de la infancia, como ha exigido el Comité de Derechos del Niño. Lo que significa asumir como parte de la obligación integral de protección a los niños, niñas y adolescentes el necesario acompañamiento y apoyo en la transición a la vida independiente y a la emancipación, es decir, ampliar el alcance de la obligación protectora del Estado. Es imprescindible adecuar el marco legal a esto para que sea verdaderamente exigible y no estemos en manos de que las ONGs o la sociedad civil o que tengamos esos derechos en algunas comunidades autónomas con mayor alcance y en otras con menor alcance. Hay que modificar este marco legal porque es imprescindible no solo para cumplir con la Convención, sino también como una exigencia de los objetivos de la Agenda 2030. Construir sociedades más justas, combatir la pobreza y no dejar atrás a ninguno de los casi 50.000 niños que se encuentran actualmente en España en cuidados alternativos. Bueno, esto ha sido un reto para mí, hablar así tan comprimido. Quedo después, si os parece, eran las ideas más fundamentales. Si queréis, pues luego ya en el turno de preguntas pues podemos ampliar lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara. La verdad es que has explicado perfectamente la situación en la que nos encontramos. Está claro que nos falta regulación y, sobre todo, lo que está claro también es esa desigualdad manifiesta a la que se enfrentan todos los chicos y las chicas que abandonan nuestro sistema de protección, ¿no? Y que evidentemente no se enfrentan al mundo con las mismas, en igualdad de condiciones, ¿no? que sus iguales. Falta mucho recorrido, es cierto, en cuanto a normativa estatal y autonómica. También es cierto que sí que, pese a esta falta de legislación, muchas veces sí que tanto a nivel regional, y esto sí que me gustaría recalcarlo, ¿no? Tanto a nivel regional como a nivel autonómico, es cierto que se ponen en marcha una serie de programas sociales que da atención a los jóvenes, ¿no? Pero sí que es verdad que, como decía Clara, lo primero es partir primero de esa base legal, ¿no? Todo, por supuesto, estos programas son bienvenidos, pero con esa legislación ya sobre la mesa se podría trabajar mucho mejor. En el informe lo que también se puede ver es que una de las comunidades más avanzadas en cuanto a legislación es Islas Baleares, y por eso tenemos hoy con nosotros a Serafín. Y Serafín, encantada una vez más. Me gustaría hacerte dos preguntas, ¿no? La primera de ellas, ¿no?, relacionada con este marco legal en el que estábamos hablando, ¿no? Y me gustaría que me hablaras un poco qué es lo que tú destacarías en el
desarrollo legislativo, ¿no?, que tiene Islas Baleares? Esa es una pregunta. Y luego, otra que me gustaría hacerte es, ya que desde tu puesto, ¿no?, de vigilancia y defensa y promoción de los derechos de los niños y de las niñas, ¿qué más se puede hacer, ¿no?, para elevar el cumplimiento de la ley y hacerla realmente efectiva en la práctica? Cuando quieras, Serafín. Bueno, pues muy bien, encantado de compartir con vosotros esta experiencia. De alguna manera, sí que tengo que decir que las Islas Baleares sí que hicieron una apuesta desde los gobiernos de progreso, una clara apuesta por establecer un marco de garantías suficiente para garantizar este tránsito hacia la vida adulta. Y yo entiendo que de una manera bastante modélica, ¿no? Si os parece, me ayudo de algunas transparencias. Entonces, la necesidad de regular los programas de apoyo a la emancipación que, como bien explicaba Clara, requerían de una normativa autonómica. También está puesta firme por el reconocimiento de los derechos de este colectivo y darles, digamos, oportunidad para esa transición que sea de un modo integral, y también dar respuesta a la existencia de factores de riesgo específicos que tenemos en nuestra población aquí de tutelados y jóvenes con medidas de justicia juvenil, ¿no? Por una parte, el 80% de los menores de protección no culminan sus estudios de enseñanza secundaria obligatoria. Somos la comunidad autónoma que hace más notificaciones al RUMI y también tenemos una de las mayores tasas del Estado en número de delitos protagonizados por jóvenes y medidas notificadas y ejecutadas, ¿no? Se desarrolla un conjunto de normativas en donde hay 2 leyes, hay 3 decretos y hay una resolución de la Consellería de Servicios Sociales que de alguna u otra forma tratan de establecer un marco suficiente y entiendo que valiente por garantizar estos derechos. ¿Qué se puede destacar de este desarrollo legislativo? Bueno, pues un poco como planteo ahí, establece este desarrollo normativo, establece prestaciones como un derecho garantizado de carácter subjetivo al incluirse en la cartera de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dirigidas a jóvenes que proceden de los sistemas de protección y de justicia juvenil al alcanzar de mayoría de edad. ¿Qué significa que es un derecho subjetivo? Que independientemente del gobierno que esté al frente, la responsabilidad de la comunidad autónoma, este derecho se tiene que garantizar, lo cual creo que permite contemplar una estabilidad a largo plazo de este tipo de servicios, ¿no? Establece un periodo amplio para garantizar una plena autonomía personal e integración de estos jóvenes que va de los 18 a los 25 años. Yo creo que en la revisión que ha hecho Clara no hay ninguna comunidad que haya planteado una extensión hasta los 25 años, si no me equivoco, y creo que es importante darle al menos ese horizonte temporal más amplio, ¿no? Y en este sentido ese marco normativo así lo regula. Trata también de dar respuesta a un problema grave de vivienda, agravado en Baleares por ser una de las comunidades autónomas con alquileres más caros del Estado, en cuanto a la inclusión de un servicio de vivienda dentro de la red de servicios para el apoyo a la transición, a la autonomía y a la vida independiente, ¿no? Y, por supuesto, incorpora a jóvenes provenientes del sistema de justicia juvenil para favorecer su integración. Asimismo, crea un sistema flexible de prestación de la renta de emancipación. El servicio, la red de prestaciones a este colectivo incluye la renta social, una prestación de servicio de vivienda y un servicio de acompañamiento, ¿no? Ya en todo caso explicaré si da tiempo a alguno de ellos, pero la prestación por renta garantizada, que en principio es una prestación de 451 euros más o menos, se adapta de una manera flexible porque se puede interrumpir la prestación restableciéndose la misma, no han de ser consecutivos los 12 meses
necesariamente de medidas jurídicas de guardia y custodia entre 16 y 18, da opción a que menores cuya tutela o guarda administrativa se ha realizado a partir de los 17 años, aquí están casos de menores migrantes no acompañados, sin cumplir los requisitos de los 12 meses, puedan tener también opción a esta prestación. Y por último, jóvenes con problemas de identificación, que no tienen una cuenta corriente, que no tienen una situación de documentación regularizada que se requiere para la mayoría de las prestaciones. Sin embargo, se ha creado una normativa que se adapta también a toda esta multiplicidad de situaciones, lo cual permite dar encaje a la mayor parte de situaciones, ¿no? Esta normativa demanda del sistema de protección trabajar y velar por esta preparación a la vida independiente y apuesta para garantizar medidas de transición a la vida adulta y autónoma mediante ese acompañamiento e inserción sociolaboral y de vivienda, ¿no? Y posibilita también la prolongación o permanencia en el sistema de protección llegados a la mayoría de edad de acuerdo a requisitos, formas y plazos que se determinen, ¿no? En relación a la segunda pregunta, ¿qué más se puede hacer para elevar el cumplimiento de la ley y hacerla más efectiva? Bueno, en principio algunas cosas que planteo ahí serían intensificar la sensibilización de nuestra sociedad para promover el acogimiento familiar o creación de figuras mentores adultos de referencia para jóvenes en procesos de emancipación que son importantes, son necesarias, eliminar barreras para facilitar la integración de estos jóvenes en el sistema de formación y cualificación profesional y en la educación superior, considerándolos como jóvenes con necesidades educativas y habilidades sociales especiales. Por lo tanto, eso requiere apoyos específicos para garantizar que ese proceso de inserción en el sistema de formación y cualificación sea adecuado. Seguir aumentando plazas en el servicio de vivienda a través de programas con el Instituto de la Vivienda que permita que el Instituto ofrezca más alojamientos y viviendas para el desarrollo de este servicio. Alianza con el mundo empresarial a través de incentivos fiscales y otras medidas que incentiven la incorporación de estos jóvenes extutelados provenientes también del sistema de justicia juvenil. Hacer cambios en la legislación de extranjería es una barrera importante para incorporar a los jóvenes migrantes de manera más eficiente en el mercado. Esta es una urgencia de primer orden, y trabajar para la prevención de la xenofobia y la estigmatización de los jóvenes migrantes extranjeros, ¿no? Estas serían, en resumen, de alguna manera las respuestas que puedo dar a la pregunta que habíais planteado. Si luego hay alguna pregunta más, podemos entrar en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Serafín, por tu opinión tan cualificada. Bueno, como estamos viendo, este tema es un tema muy complejo, ¿no? Brindar a la infancia privada del cuidado parental toda esa protección integral, gradual y continua, y además con un enfoque de derechos, requiere un cambio de mentalidad a nivel global, ¿no? Es un cambio de mentalidad por parte de las entidades públicas, entidades privadas y permitidme, yo creo que también a nivel social en su conjunto, ¿no? Aldeas Infantiles cuenta con un programa de jóvenes muy avanzado en este sentido, ¿no? Y gracias a él, los jóvenes que han crecido en los hogares de las aldeas pues independizan en una media de edad que ronda los 27 años, ¿no? Y lo hacen, según los estudios que hemos podido llevar a cabo, con unas tasas de éxito superiores a la media, ¿no? a la media de esos otros jóvenes, ¿no? que no han tenido la suerte de crecer en aldeas. Para hablarnos del programa de jóvenes y contarnos un poco qué consiste, tenemos a Eva Martín. Hola, Eva. Hola, buenos días. Me gustaría, por favor, que me contaras un poquito en qué consiste el programa de jóvenes, ¿no? Y que, bueno, pudieras profundizar un poco en qué es lo que hacemos nosotros diferentes para lo que comentaba, ¿no? Para que estos chavales puedan independizarse, pues, a los 27 años, ¿no? En paralelo a sus iguales. Bueno, desde Aldeas Infantiles pensamos que ese trabajo que nosotros realizamos con la infancia no puede concluir cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de edad, ¿no? Porque supondría abandonarles en un momento importantísimo de sus vidas, sin dotarles de las herramientas personales suficientes como para que puedan abordar este proceso con garantías de éxito. Por eso, desde que empezamos a trabajar con ellos, les educamos para que puedan conseguir ser autónomos e independientes.
Creo que puedo decir que la filosofía de Aldeas Infantiles es que el trabajo con los jóvenes se prolongue en el tiempo hasta que alcanzan más allá, ¿no?, de la mayoría de edad. Y este compromiso de continuidad yo creo que es un valor de nuestra organización que está presente desde, bueno, pues desde que se creó y en todos los países y en todos los programas que llevamos a cabo. Ya entrando más en concreto en el programa de jóvenes, contaros que empezó a funcionar en el año 1998 y para preparar a los jóvenes, ¿no?, en su transición a la vida adulta, para conseguir que sean autónomos, que se emancipen y que se integren plenamente social y laboralmente, ¿no?, y haciéndoles un acompañamiento una vez que cumplen los 18 años. Como has indicado, Mónica, creo que podemos decir, ¿no?, con satisfacción que la edad de emancipación de nuestros jóvenes, bueno, pues está en la media de 27 años, que se asemeja mucho a la de sus iguales, ¿no?, que en España está en los 29. Y que además, bueno, pues las tasas de éxito de su reintegración social, bueno, pues son muy elevadas y superiores a las de esos jóvenes que se ven abocados a abandonar de manera rápida y precipitada el sistema de protección. Anualmente estamos apoyando en este programa a unos 1.139 jóvenes y les damos una respuesta bueno, pues individualizada, que se ajusta a las necesidades personales y familiares que cada uno tiene, ¿no? Y además, bueno, pues yo creo que es importante que se trabaja con ellos distintos aspectos, pues por ejemplo, que aprendan a conocerse, aceptarse como son, que puedan afrontar los problemas que les van surgiendo, ¿no?, en su día a día, que aprendan a tener juicio crítico, expresando sus opiniones y además respetando las de los demás, que sepan elegir, ¿no?, a sus amigos, sus grupos sociales y que entiendan la importancia, ¿no?, de la formación para poder competir en igualdad de condiciones con otros jóvenes. Este programa está dirigido, por un lado, a jóvenes a partir de 14 años que están en alguno de nuestros programas, luego también a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y a jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan cubrir una serie de necesidades, bien sean pues, económicas, sociales, educativas, familiares. Para nosotros, cada uno de nuestros jóvenes es único e irrepetible y por eso respetamos al máximo sus circunstancias personales, como he dicho antes. Uno de los pilares fundamentales de este programa es la participación juvenil, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta al joven en todo este proceso y además la voluntariedad, ¿no?, de permanecer en el programa una vez que alcanzan la mayoría de edad. Por eso este programa está integrado por 3 proyectos y un servicio que responden a momentos vitales diferentes en el que se pueden encontrar los jóvenes. En primer lugar, tenemos, bueno, el proyecto de tránsito a la vida adulta. Este está dirigido a los jóvenes a partir de 14 años y en el que empezamos, ¿no?, a trabajar con ellos para que entiendan lo que supone alcanzar esa mayoría de edad. Y les damos estrategias, ¿no?, pues para que aprendan, estrategias y herramientas prácticas para que aprendan a desenvolverse en la sociedad, pues por ejemplo, cómo deben gestionar el tiempo, el dinero, sus emociones, cómo es la convivencia con otros jóvenes, la resolución de conflictos y se hacen intervenciones tanto individuales como grupales y se les da a conocer el programa de jóvenes, los recursos existentes y se les da la posibilidad de que cuando alcancen la mayoría de edad se integren en el programa. Este proyecto de tránsito a la vida adulta termina una vez que cumplen los 18 años. El segundo proyecto es el proyecto de autonomía. Aquí se ofrece a los jóvenes la posibilidad de seguir recibiendo apoyo de aldeas infantiles, que puede ser económico, educativo o residencial. Lo que queremos es que el joven sea el protagonista de su propio desarrollo y que además asuma las responsabilidades de sus propias decisiones. Además, se consensúa por eso se consensúa con el joven cuáles son los objetivos que él se quiere marcar, ¿no?, en su vida y se le hace un acompañamiento y un seguimiento en ese proceso y en el cumplimiento de esos objetivos.
respetamos las decisiones de los jóvenes y eso supone, bueno, pues que a veces ellos toman una decisión que a lo mejor a nosotros nos parece que no es la más correcta o que se están equivocando, pero es que también tienen derecho a equivocarse. No podemos pretender que porque sean jóvenes que han estado bajo la tutela de la administración, sus decisiones sean inamovibles. Bueno, pues hay veces que quieren dejar de estudiar y se ponen a trabajar y de repente se dan cuenta de lo importante que es tener una formación. Por eso también tenemos un programa de becas que les permite volver a retomar sus estudios. Este proyecto termina bien porque se hayan alcanzado los objetivos que se habían planteado, porque abandone voluntariamente el joven el programa, bueno, pues porque se quiera marchar, y o bien porque haya un incumplimiento de los compromisos adquiridos con Aldeas. El tercer proyecto que integrará este programa es el proyecto de emancipación y este está dirigido a todos los jóvenes que han pasado por la organización y se les dan apoyos puntuales de diversa índole que pueden ser económicos, psicológicos, no sé, ayuda en la búsqueda de empleo. Yo creo que lo importante es que ellos sepan que nosotros estamos ahí y que ellos pueden volver cuando lo necesiten, que es una puerta a la que siempre pueden tocar y que se les va a abrir. Las ayudas, bueno, pues este seguimiento puede adoptar distintas formas y siempre, bueno, se adaptará a las necesidades y circunstancias personales de cada joven. Y por último, en este programa tenemos el servicio de empleo, que está abierto a todos los chicos de los programas de aldeas infantiles, incluidos los que están en los programas de prevención. Y aquí, bueno, pues se les da información, asesoramiento, formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo, así como un seguimiento de sus procesos formativos y laborales. Creo que es importante que resaltemos aquí una iniciativa que puso en marcha Aldeas Internacional, que está muy relacionada con lo que ha comentado Serafín, que es Youth Links. Aquí colaboramos con empresas, en concreto, bueno, Allianz, y se ofrece a los jóvenes una plataforma de aprendizaje digital con sesiones guiadas por mentores. Y yo creo que les abre, les pone en contacto con el mundo real empresarial y bueno, y les da herramientas, bueno, pues de cómo, ¿no?, acceder a ese mercado laboral, aparte de que enriquece mucho, ¿no?, a esos mentores que están colaborando desde la empresa. Por último, el programa cuenta con unos consejos de jóvenes que tienen presencia en 7 comunidades autónomas, además de un consejo de jóvenes nacional, que, bueno, es un órgano de representación y participación juvenil, donde se canalizan sus opiniones y son tenidas en cuenta. Y aquí participan los jóvenes de entre 16 y 24 años, que están en los distintos proyectos que tenemos en Aldeas. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que lo has explicado perfectamente. Es un programa precioso y yo la verdad es que seguiría oyéndote y sobre todo algo tan bonito, ¿no?, como que es verdad que cada joven es único, cada joven es irrepetible y por supuesto tienen derecho a equivocarse como cualquier otro joven, ¿no? Entonces, ahí para eso está Aldeas, ¿no?, para tener esa puerta abierta, como tú has dicho, para ofrecerles ese acompañamiento cuando lo necesiten y para que puedan contar con nosotros. También sabemos, Eva, que Aldeas puso en marcha en 2017 el programa, ¿no?, Preparados para Emanciparse, y que además tuvo la suerte de recibir en 2019 el Premio a la Innovación de la Red Europea de Servicios Sociales. Me gustaría que me contaras un poquitín más sobre este proyecto, ¿no? A ver si... Gracias, Mónica. Bueno, la verdad es que hemos sido pioneros y para mí, bueno, pues es un privilegio estar al frente, ¿no?, de este proyecto en el que he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes extraordinarios. Yo creo que avalados por la experiencia, ¿no?, de nuestro programa de jóvenes y además con el objetivo de seguir escuchando a los jóvenes y construyendo el futuro con ellos, pues pusimos este proyecto, como has dicho, en marcha en el año 2017. En principio estuvo cofinanciado por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea y a partir del año 2019 pues, seguimos contando con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En un principio se puso en marcha en 5 países europeos: España, Croacia, Lituania, Italia y Letonia. Y luego ya en el 2018 se extendió a Rumanía, Austria, Bulgaria, Hungría y Estonia.
y nace con, bueno, pues con la finalidad de promover las mejoras que impacten positivamente en los jóvenes durante el proceso de emancipación y vida independiente. Este proyecto tiene 3 componentes fundamentales. Y que está muy en línea con lo que han comentado tanto Clara como Serafín. Por un lado, la capacitación de los profesionales, ¿no? Consideramos fundamental que todos los profesionales que acompañan a estos jóvenes y trabajan con ellos incorporen un enfoque de derechos en su trabajo cotidiano y que además adquieran nuevas habilidades, herramientas y conocimientos prácticos para poder mejorar su trabajo. Y esto no es algo que bueno, se nos haya ocurrido a nosotros en Aldeas Infantiles, sino que viene recogido y que en distintos instrumentos y estándares internacionales, como los estándares de calidad Quality for Children, las directrices, ¿no? Sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños, también la estrategia del Consejo de Europa y la resolución de Naciones Unidas, ¿no? Es importante que los profesionales que trabajan con ellos tengan la mejor cualificación posible, porque eso va a redundar positivamente en su trabajo. Otro de los componentes es la parte de sensibilización y advocacy que hacen los jóvenes, ¿no? Aquí, bueno, el trabajo está focalizado en los contactos que pueden tener los jóvenes con la administración para presentarles sus reclamos, sobre todo en la línea de pedir que haya un sistema que reconozca unos mínimos comunes en todas las comunidades autónomas y que todos los jóvenes, independientemente de dónde vivan, tengan derecho a los mismos servicios y recursos. Que, bueno, como ha comentado Clara, es un tema que está pendiente, que ya se recogía en una de las disposiciones adicionales de la ley del 2015 y que todavía no se ha llevado a cabo. Y yo creo, bueno, pues que es el momento de pedir que además en ese consejo interterritorial tengan presencia los jóvenes, porque al final, si no, siempre somos los adultos los que tomamos las decisiones por ellos. Y el tercer componente, y el más importante de todos, es la participación juvenil. Tenemos a los jóvenes que participan en el proyecto como coformadores y luego, bueno, participan en otra serie de actividades, pero bueno, esa parte se la reservo a Juan, que la va a explicar muchísimo mejor que yo, ¿no? Quería hacer un apunte a una parte del proyecto que centró sus inicios en el año 2017 y que estuvo centrada en una labor de investigación, ¿no? Lo que hicimos fue ver cómo estaban los sistemas de protección en cada uno de estos países para saber cuáles eran los recursos que se ofrecían a estos jóvenes y cuáles eran las necesidades reales que había. Pero no solamente nos quedamos en la parte, en el marco legal, ¿no? Sino que los jóvenes que estaban ya en ese momento en el proyecto hicieron 68 entrevistas a otros jóvenes emancipados, en las que les hacían 3 preguntas muy sencillas. Primero, si se sentían preparados para salir del entorno de acogida. Segundo, si ellos consideraban que ese proceso se podía mejorar. Y tercero, qué habilidades, conocimientos y experiencias consideraban ellos que debían tener los profesionales que les acompañaban en ese camino. La verdad es que los resultados han sido muy, muy interesantes. Nosotros hemos seguido con las entrevistas, pero bueno, entiendo que por la falta de tiempo, ahora si luego queréis hacerme alguna pregunta, os puedo compartir, ¿no? los resultados de las entrevistas. Todo este material, ¿no? Y toda esta información la utilizó CELSIS, que es el Centro para la Excelencia en el Cuidado y Protección de los Niños en la Universidad en Glasgow, en Escocia, y elaboraron un manual de formación y una guía práctica, que es la que utilizan todos los profesionales que asisten a las formaciones. No es una formación teórica, es una formación práctica cuya finalidad es, bueno, crear un espacio para que se pueda reflexionar sobre las estrategias que utilizan los profesionales en ese acompañamiento a los jóvenes y que además compartan, ¿no? Se haga una puesta en común, un compartir y al final entre todos se mejore el trabajo cotidiano. Está estructurada en 2 módulos formativos de 6 días de duración, en el que se trabajan, bueno, pues distintos bloques que van desde, bueno, pues con la legislación de los derechos del niño, que es tan importante para que pongan en el centro de su trabajo al niño, al joven, como sujeto de derechos.
bueno, pues cómo elaborar un plan educativo, su proyecto de vida, qué herramientas pueden utilizar para desarrollarlos, se hacen prácticas con esos planes de acompañamiento, se aprende a trabajar con los jóvenes y a entender su mundo emocional y luego, bueno, pues la importancia del trabajo intersectorial, ¿no? Al final son 36 horas lectivas. Y bueno, son grupos de 20-25 personas en los que contamos con 2 jóvenes expertos como coformadores y hasta ahora, bueno, pues hemos podido formar ya en estos 3 años a 1.100 profesionales. Hemos contado con 34 jóvenes expertos como coformadores, además de otros 300 jóvenes que han participado en distintas actividades del proyecto. Yo creo que tenemos que entender bueno, que salir del acogimiento es un proceso, que es un momento vital para estos jóvenes, que además este momento debería reflejar primero la importancia de la inversión realizada por el Estado y además la habilidad que tienen los profesionales para ayudar a que estos jóvenes realicen ese proceso de la manera más exitosa posible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos una responsabilidad, debemos cuidar y defender los derechos de estos jóvenes, no solamente como individuos, ¿no?, comprometidos, sino como sociedad, y que, bueno, ya que el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, bueno, pues no dejemos a ningún joven emancipado atrás. Totalmente de acuerdo contigo, Eva. Muchísimas gracias por abrirnos esta refrescante ventana, ¿no? Estamos hablando continuamente de la participación, ¿no?, del derecho que tienen los chicos y las chicas en la construcción a decidir, ¿no?, y a construir su propio futuro. Y por eso sí que me gustaría ahora pues, cerrar esta mesa dando la bienvenida a Juan Luis Sánchez, ¿no? Juan Luis ha vivido en primera persona, ¿no?, la experiencia de crecer en un modelo de acogimiento y de tener que enfrentarse a la transición hacia la vida adulta, ¿no? Hola Juan, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, daros las gracias otra vez, de verdad, por invitarme a participar en esta jornada, ¿no? La verdad que para mí es un placer, pues, al fin y al cabo, venir, ¿no?, y representar, dar voz a ese grupo de jóvenes, ¿no?, pues, que ha pasado pues, por los distintos sistemas, ¿no?, de protección. Yo la verdad que es que tuve la suerte, ¿no?, de vivir la experiencia de ser un niño tutelado por aldeas infantiles. Y he dicho suerte porque, bueno, pues como ha explicado Eva hace un momento, Aldeas Infantiles tiene un programa que cuando tú cumples los 18 años, ¿no?, te acompaña, ¿no?, el programa de jóvenes. Y la verdad que gracias a este programa, pues me he permitido el lujo, porque lo considero así, el lujo de estudiar lo que quiero, de estar trabajando actualmente en algo que me gusta, o sea, de poder ir formando mi futuro a lo que realmente yo quiero. Y la verdad que si no hubiese estado a lo mejor en este programa de jóvenes, pues justo como ha dicho, como hemos mencionado antes, quizás me tendría que estar preocupando de cosas que a lo mejor no me tocarían, ¿no? Entonces, la verdad que además, aparte de eso, aparte de esas ayudas, pues por ejemplo, se hacen cargo de mis gastos de manutención, por ejemplo, ¿no? Alimentación y manutención, me otorgan cualquier orientación, ¿no?, de cualquier tipo y bueno, pues siempre, por cierto, o sea, por ejemplo, tengo el apoyo, ¿no?, de una responsable ahí, que siempre, en este caso una responsable que está ahí siempre pendiente, ¿no?, de que todo vaya bien. Pero lamentablemente, como venimos diciendo en esta exposición, ¿no?, que no es la realidad de todos los jóvenes de este sistema. Cuando los jóvenes abandonan este sistema de protección, no todos tienen la suerte de estar pues tan bien como yo, la verdad, ojalá lo fuera. Por eso estoy aquí hoy, ¿no? Pues para sentirme partícipe del cambio, darles voz y bueno, al fin y al cabo para defender nuestros derechos, que es lo mínimo, ¿no? Respecto a cómo participamos, ¿no?, que iba un poco la pregunta que me has hecho y intentando ampliar un poquito más lo que he mencionado antes, creo personalmente que la seña de identidad de este proyecto radica en el papel que tenemos, ¿no?, los jóvenes dentro del mismo proyecto. Y en estos 3 años de vida, ¿no?, que tiene el proyecto, cada año pues, han ido participando grupos de jóvenes de distintas comunidades. El primer año, por ejemplo, tuvimos las comunidades autónomas de Canarias y Cataluña, el segundo Galicia y Castilla-La Mancha y este tercero, ¿no?,
pues están Andalucía y Madrid, que es del que yo formo parte. Me parece importante destacar que todos los jóvenes que participamos en este proyecto no representamos solo a los jóvenes de aldeas infantiles, sino que queremos representar a todos los jóvenes que han estado viviendo, ¿no?, pues bajo el paraguas de protección de este país. Y bueno, la verdad que el éxito del proyecto creo que también está en que nosotros mismos nos consideramos como si fuésemos expertos, ¿no?, de nuestro propio proceso de emancipación. La verdad que sentimos que somos muy importantes en el proyecto, de verdad que se nos escucha, se nos tiene en cuenta, y yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante, porque la verdad que eso, que no es participar en este proyecto no es solo por mejorar, aunque sea el principal objetivo, ¿no?, por mejorar la situación de estos jóvenes, sino también para ayudarnos un poco a nosotros mismos, porque la verdad que, como hemos dicho, dentro de nuestras funciones, pues también, por ejemplo, hacemos encuestas, ¿no?, y entre nosotros hablamos mucho, nos comunicamos, intentamos tener, ¿no?, exista un feedback, pues para que todo sea mejor. Y en unas encuestas que nos hicimos a nosotros, pues 8 de cada 10 de nosotros pensábamos que habíamos, gracias a participar en este grupo y a todos los talleres que estamos dando y tal, que hemos adquirido nuevas aptitudes y capacidades, pues como por ejemplo, ya sea hablar en público, ¿no?, o escuchar, o incluso sentirse escuchado, que la verdad que es muy, muy importante. Y no solo bueno para nosotros, sino también bueno para los trabajadores que trabajaron con nosotros, porque ellos a la vez también nos manifestaron que nuestra participación pues tuvo en ellos un efecto, pues un impacto muy positivo, ¿no?, en su trabajo, porque la verdad que nos contaban pues que gracias a ello que pudieron comprender mucho mejor y de primera mano la realidad, ¿no?, y realmente lo que estábamos viviendo. En definitiva, desde mi punto de vista, la verdad que es un proyecto que nos ha beneficiado mucho a todos, y, y nada, pues intentar seguir luchando y pelear porque cambien las cosas y porque la verdad que esto mejore. Claro que sí, Juan. Pues muchísimas gracias por tu punto de vista, ¿no? Y sobre todo por dar esa voz, ¿no?, a todos los jóvenes que no tienen esa posibilidad, y por eso estás tú aquí, ¿no? Bueno, para darles el protagonismo a todos los chicos y las chicas que han crecido con una medida de protección. Y como ya tienes ese papel, me gustaría que me dijeras, ¿no?, qué medidas reclamaríais, ¿no?, para mejorar este sistema, vamos a llamarlo imperfecto, ¿no? Para que te sientas guiado, que te sientas acompañado, y sobre todo bueno, sobre todo para eso, ¿no? Para que esa salida del sistema sea lo menos abrupta posible, ¿no? ¿Qué es lo que reclamáis desde vuestro grupo de trabajo? Bueno, en este punto tengo que decir que desde el proyecto de Preparados para Emanciparse, se han generado 2 momentos, ¿no?, de consulta en los que pues, elaboramos una serie de propuestas, ¿no?, por parte de todos los jóvenes. La primera se hizo más de carácter nacional y la segunda tuvo un carácter más internacional. La primera de ellas, por ejemplo, la primera de ellas, pues como he dicho antes, fue a nivel nacional y fue una reunión, ¿no? Fue un taller en el que se debatieron propuestas y mejoras que se llevaron a cabo. Estas propuestas y mejoras se trasladaron a los consejos de jóvenes de cada comunidad para seguir pues, posteriormente profundizando en ellas, ¿no? Y en diciembre del 2018 pues, elaboramos un documento que le llamamos Recomendaciones Nacionales, en el que pues recogíamos todas estas medidas, ¿no? Y ya en segundo lugar, a nivel más internacional, fue en junio del 2019, donde bajo el marco de este mismo proyecto, pero a nivel europeo, elaboramos un documento que se llamó Llamada a la Acción, que es, bueno, lo elaboramos entre todos en unas jornadas internacionales que se llevaron a cabo durante 3 días en Bucarest. Y bueno, de ahí recogimos una serie ¿no?, pues de reclamos, ¿no?, como hemos dicho antes, que comparto con vosotros. Pues, por ejemplo, simplemente creemos que, como hemos dicho antes, que podamos disfrutar de los mismos derechos, simplemente los mismos accesos a apoyos y los mismos servicios que el resto de jóvenes que no hayan estado en un sistema de protección, ¿no?
queremos contar con un profesional de referencia que vaya desde los 16 hasta los 24 años aproximadamente, y que nos vaya preparando pues, para afrontar una salida de este sistema de protección, pero que no se quede ahí, que nos acompañe después, no simplemente cumplir los 18 años, ¿no? Y ya está. De estos 18 años queríamos hablar también porque no nos importaría ni muchísimo menos que se flexibilizase la edad para salir de este sistema de protección, la verdad. Porque creemos que así se dará la posibilidad de incrementar la permanencia en función de las características, ¿no? de cada joven. No tiene por qué ser los 18 años. Y bueno, simplemente también simplificar todos los procesos burocráticos que hay que llevar a cabo, porque cada vez son más complejos, son más engorrosos, cada vez son más las pegas, y lejos de hacer fácil algo que de por sí no lo es, pues lejos de eso, lejos de ayudarnos, nos lo complican bastante más. Algo por lo que desde Aldeas Infantiles como organización se lucha, pero que con lo que queremos seguir luchando aquí, es el que no se separe, ¿no?, a los hermanos cuando uno de los dos cumple la mayoría de edad. Creemos que el vínculo familiar, que el núcleo familiar es muy importante, y separarlo pues es bastante contraproducente. Y por último, pues bueno, lamentablemente es importante el tema económico. Entonces, también ¿no? exponemos que necesitamos más ayudas económicas para poder simplemente estudiar, para poder formarnos, y a partir de ahí poder empezar a crear nuestro proyecto de futuro. Y nada, para terminar, la verdad que sé que como joven que he crecido en acogimiento, lo he dicho antes, lo he dicho cuando he empezado la intervención, soy muy afortunado. O sea, estoy acabando la carrera de turismo, estoy trabajando con los niños, estoy muy bien, pero lamentablemente es una excepción. En España, miles de jóvenes, ¿no?, cada año salen del sistema de protección y no cuentan con una sola oportunidad. Por eso, pues, gracias, ¿no?, por darme la oportunidad de aprovechar este foro pues, para reclamar eso, para intentar pelear porque todo esto vaya mejor, ¿no?, y que no simplemente se quede en los 18 años en el sistema de protección, y nada más, simplemente tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro joven. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ya lo podéis dejar por ahí por el chat, y nada, un placer haber estado con vosotros. Muchísimas gracias, Juan. Yo decirte que, desde luego, por parte de Aldeas no vamos a dejar de luchar para que se oiga tu voz y la de los miles de niños que todos los años, 4.000 decíamos, abandonan el sistema de protección, para que de verdad os sintáis seguros y acompañados, y, como bien dices, que se pueda flexibilizar, ¿no?, esa edad de emancipación. Ahora ya sí que se abre el turno de preguntas. Y vamos a intentar responder en lo que nos queda de tiempo. Tenemos como 10 minutos y me han pasado una que va para Clara. Y dice así: ¿hay algún plazo establecido para reflejar dichos compromisos en la legislación nacional e implementarlos? Se refiere a la resolución de 2019, ¿no? Dice: España asumió los compromisos de la resolución de 2019 sobre los derechos de los niños privados del cuidado parental, que incluía el apoyo a los jóvenes tutelados en el tránsito a la vida independiente. No hay ningún plazo, pero no hace falta que se establezca ningún plazo. Es jurídicamente exigible, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es aplicarlo de manera inmediata, ¿no? La resolución no es como la convención y no la podemos aplicar y exigir ahora mismo, ¿no? Pero en la medida en que sí que recoge una interpretación y un compromiso y una voluntad de los estados que lo han firmado, debería traducirse inmediatamente en un marco legal adecuado que efectivamente recoja los derechos, que recoja como derecho subjetivo la protección que necesitan más allá de los 18 años. Pero no hay un plazo, no es como las directivas comunitarias, ¿no?, que te ponen un plazo. No, aquí no lo hay. Muchas gracias, Clara. Tengo otra para Serafín y dice así: usted ha hablado en ocasiones de la falta de recursos y de especialización de los profesionales del sistema de protección. ¿Crees que es posible revertir esta situación y qué sería necesario para hacerlo?
Bueno, yo creo que este es uno de los grandes capítulos, en mi opinión, pendientes en el sistema de protección, porque de alguna manera la cultura profesional que se ha establecido dentro del sistema creo que no ayuda a ponernos en la órbita de lo que yo entiendo que es un sistema de protección innovador, flexible, compasivo y que en eso ponga lo mejor de cada uno, ¿no? Yo creo que el riesgo de burocratización, el riesgo en los sistemas procedimentales de protección a veces dificulta poder, digamos, entrar en un proceso más de afectividad consciente, de trabajo, digamos, del vínculo, etcétera. Yo creo que en este sentido tendría que haber un compromiso por parte de las instituciones responsables de la protección, con el apoyo del Ministerio, en poder plantearse un plan de formación ambicioso que permitiese que haya un reciclaje profundo de los profesionales que trabajan o trabajamos en ese entorno, en ese mundo. Me parece que en este sentido valdría la pena hacer esa apuesta, y hay muchas experiencias de buenas prácticas que creo que tienen que poderse difundir, como la que habéis estado exponiendo de Aldeas, que me parece excelente y os felicito. Realmente he disfrutado mucho escuchando tanto a Juan como a ti, Eva, y difundir y compartir buenas prácticas es también una manera de hacer formación y de compartir formación, ¿no? Y por supuesto, por último, creo que Juan has planteado incorporar a los jóvenes emancipados como formadores también de los profesionales, porque esto creo que esta idea de paternalismo que hay y prevalece en el mundo profesional hace que no se lleve a rajatabla el derecho a la participación y a la escucha, y en ese sentido los jóvenes que habéis pasado por el sistema de protección tenéis que también podernos decir cómo ayudar mejor a hacer este trabajo y qué cosas a tener en cuenta y a mejorar, ¿no? Totalmente de acuerdo, Serafín, muchas gracias. Tenemos aquí una para Eva que está un poco relacionado con lo que comentabas. Dice aquí, ¿cuál es el impacto cualitativo de que los jóvenes participen en la formación de los profesionales? ¿Qué feedback estáis recibiendo de los propios profesionales que reciben la formación? Gracias, Mónica. Bueno, la verdad es que estamos contentísimos porque cuando los profesionales toman parte en las formaciones les hace una evaluación al inicio y luego una evaluación después, ¿no? Que terminan. Y el 90% de ellos nos dicen que la formación ha tenido un impacto muy positivo y una incidencia directa en sus trabajos. ¿Por qué? Bueno, pues primero, porque tienen un mayor conocimiento sobre legislación, derechos y cómo incorporar ese enfoque de derechos en su trabajo. Porque además admiten y se dan cuenta de la importancia de que los jóvenes planifiquen su propio plan y que tengan más responsabilidades sobre su propia vida. Agradecen muchísimo la labor de los jóvenes como coformadores, porque ha cambiado su percepción hacia ellos. Ya no los ven como detrás, sino al lado. Reconocen que además la salida para los jóvenes, salir del sistema de protección es en sí mismo una pérdida y un trauma, y pueden necesitar mayor acompañamiento y apoyo emocional. Además, bueno, cambia su actitud hacia ellos, son mucho más comprensivos, más empáticos bueno, no más respetuosos, pero sí comprenden más las situaciones tan difíciles y complejas por las que han podido pasar en su vida, ¿no? Entienden además que esa relación con el joven no es simplemente un trabajo, sino que debe estar presidida por la motivación y por el afecto. Por otro lado, nos dicen que, bueno, que se dan cuenta que el plan de acompañamiento es un plan dinámico, que no es un mero trámite administrativo, que no es un papel que tú rellenas en un momento, que no es una herramienta de trabajo, sino que es un plan que tienes que elaborar con el joven, ¿no? Y sobre todo también lo que valoran muchísimo es que se genere, ¿no?, ese espacio de reflexión, de intercambio de buenas prácticas, de compartir con otros compañeros que normalmente, como todos tienen tantísimo trabajo, están tan desbordados, pues nunca encuentran la oportunidad, ¿no?, para poder intercambiar con los demás. Así que, bueno, la verdad es que súper contentos con los resultados. Muchas gracias, Eva. Tengo una aquí para Juan,
que dice así: ¿cuáles son a día de hoy las principales dificultades que encuentran los jóvenes que salen del sistema de protección? A ver, yo puedo hablar de las mías, pero estoy seguro de que posiblemente las tengamos en común, porque la verdad que hablando yo con mis amigos o con los propios chicos de la aldea cuando yo estaba allí, todos hablábamos de lo mismo. Que sí, que estaba muy bien cumplir los 18 años y todo eso, ¿no? Pero la verdad que te vas a la cama por la noche con 17 años el 23 de octubre y al día siguiente 18 años y te tienes que salir de la aldea, dónde vas, con quién estás, qué hay que hacer. Más que nada yo creo que el sentimiento, el principal problema que nos encontramos es el miedo, ¿no? El cambio, los cambios dan miedo y lo desconocido da miedo. Y si encima a ese miedo pues le otorgas pues todos los problemas que hemos estado exponiendo antes y todo eso, pues yo creo que lo más importante en ese momento es estar pendiente del joven, aunque estemos diciendo todo el rato que nos dejemos en paz, que no sé qué, que no sé qué. Yo creo que muchas veces a lo mejor eso funciona como una especie de coraza, ¿no? Y de autoprotección que te intentas crear tú, porque es difícil dejarse ayudar también. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que el principal problema es el miedo que tenemos porque nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Nos sentimos, pues bueno, por distintas razones entras a aldeas infantiles o a cualquier organización similar, ¿no? Y además de eso le sumas, pues no, todos los problemas, todo el miedo, todo lo que se junta al acercarse a los 18 años. Entonces yo creo que el principal problema es ese. La mayor dificultad es el miedo al cambio y el miedo a lo desconocido. Totalmente comprensible, Juan. Muchas gracias por compartirlo, ¿no? Tengo otra pregunta de María Claudia y es para Eva y que dice ¿cómo pueden los profesionales acceder a esas formaciones, ¿no? A las formaciones de preparados para emanciparse? Eva, no se te oye. Ya, le estaba respondiendo por el chat que bueno, que a partir en el primer trimestre del 2021, si Dios quiere y el COVID nos lo permite, vamos a realizar las formaciones en Granada y en Madrid. Déjanos tu correo, María Claudia, y bueno, contactaremos contigo. Es importante comentaros que, bueno, que el proyecto, gracias también al respaldo económico del Ministerio, pues sigue adelante en España. De todos los países en los que se ha implementado, pues solamente en Italia, Croacia y nosotros somos los únicos que hemos conseguido mantener las formaciones. Al final, tanto las leyes como bueno, pues los proyectos, si no tienen una dotación económica detrás que los respalde, al final se quedan en un cajón, ¿no? Entonces podemos tener leyes maravillosas, pero si no tienen dinero para poderlas implementar, no valen para nada. Y los proyectos pasa lo mismo, ¿no? Entonces al final rentabilizas y haces una inversión importante en algo que sabemos que es bueno y beneficioso y si no contamos con recursos para poder continuarlos, pues bueno. Entonces, también os voy a dejar el enlace para de información del proyecto ahora aquí en el chat para que podáis, bueno, tener más información, los materiales y bueno, cualquier cosa, bueno, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Eva. Y ya vamos a terminar con una pregunta que es para Clara, ¿no? Que dice, ¿cuál sería la forma de proceder con vistas a delimitar en un texto de rango legal la responsabilidad del Estado con estos jóvenes más allá de la mayoría de edad? Bueno, pues tenemos ya algunos ejemplos, ¿no? El que comentaba el propio Serafín de Baleares, o tenemos también la regulación que ha hecho Cataluña o más recientemente Valencia, que ha hecho enormes avances en la concepción y en la organización de la respuesta institucional adecuada, ¿no? Yo creo que lo fundamental es adoptar eso, un marco legal, probablemente no en la misma ley de infancia, porque ya no estamos hablando de la ley de infancia, pero no necesariamente tiene que ser una ley distinta. Lo importante es que sea una norma con rango legal que establezca cuáles son los derechos exigibles por parte de todos estos niños. La legislación del año 2016, o perdón, de 2015, la estatal, bueno, se puede aplicar supletoriamente a las comunidades autónomas, pero yo creo que lo suyo es adoptar una legislación o bien autonómica o con esos mínimos comunes
con enfoque de derechos y estableciendo después las obligaciones concretas que tienen las administraciones públicas. Muy importante entender que esto es un derecho subjetivo y, por tanto, una obligación de la comunidad, con el apoyo del Estado, y que las prestaciones a las que deben tener derecho no son exclusivamente económicas, sino que se trata de un apoyo y una atención integrales que les permita acceder a la vivienda, a servicios sanitarios, a servicios o a educación superior o a la que ellos vayan eligiendo, ¿no? A la vez que se van reduciendo los apoyos progresivamente para que puedan ir asumiendo esta edad. Y luego creo que sería también importante, de alguna manera, recoger un máximo o un tope de edad en la propia legislación. En el ámbito civil, la legislación de Aragón lo tiene para el ámbito familiar, tiene los 26 años como tope hasta el que los padres tienen que ayudar a los hijos, ¿no? Bueno, pues se puede establecer los 24, los 25, los 26, pero un tope. Y también puede ser interesante contemplar mecanismos de seguimiento de la evolución de la persona que está siguiendo ese programa, pues para ir calibrando, porque no se trata tampoco de dar una prórroga así incondicional, ¿no? Sino de establecer, conforme a los intereses y los derechos de esa persona, cuáles van siendo las medidas más adecuadas en ese acompañamiento. Esa sería la legislación que yo creo que sería más adecuada a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Clara. Entonces podemos concluir, por lo tanto, que el Estado tiene esa responsabilidad de seguir acompañando, ¿no?, a estos jóvenes. ¿Te atreverías a decirlo de forma tajante? ¿Sí? Me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo porque lo ha dicho ya el comité, entonces así es, así cualquiera, ¿no? El comité lo ha dicho, el Consejo de Europa lo ha dicho y la realidad demuestra que lo que estamos haciendo es inadecuado o insuficiente. Se están haciendo muchas cosas, hemos mejorado, pero aquí lo que nos convoca es el deseo de mejora y la defensa de los derechos de todos estos niños, niñas y adolescentes que salen del sistema, ¿no? Y por lo tanto, cada uno desde nuestra parcela, pues yo por lo menos entiendo que mi deber es aportarlo desde ahí y lo afirmo sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Clara, totalmente de acuerdo contigo. Hemos pasado ya 15 minutos de la hora prevista, es el momento de poner el punto y final, ¿no? Y entonces, como bien decía Clara, es obligación del Estado seguir apoyando a estos jóvenes hasta que sean capaces de cuidar de sí mismos y en las mismas condiciones que sus iguales y desde luego con las mismas oportunidades. Agradecemos a todos los que estáis desde vuestras casas la participación y por supuesto muchísimas gracias a Serafín, a Clara, a Eva y por supuesto a Juan. Yo creo que ha sido muy valiente, Juan, y contándonos pues cómo te sientes, ¿no? Incluso nos has abierto una parte de tu corazoncito te lo agradecemos. A los demás, pues lo que os digo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. No me quiero ir, como siempre, sin dar las gracias a Laura, que ha estado a cargo del chat, y a mis compañeros Manu y Chuso, que han estado con toda la parte técnica. Un fuerte abrazo y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta luego.